Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en el Salmo número 33, el verso 16. Y ese único versículo lo vamos a leer como tenemos por costumbre, de manera unánime, y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vamos a tener una palabra de oración con nuestra hermana Lourdes. Gracias, Señor, te damos, porque tú nos tienes aquí reunidos, Señor. Habla mi vida, habla la vida de cada uno de nosotros, Señor. Mira por los hermanos que están aquí reunidos, Señor. La enseñanza que vamos a tener, Señor, que sea de bendición, de edificación para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, y como decía hace unos minutos, nuestra meditación va a ser en 1 Samuel capítulo 17. Estamos estudiando la historia del rey David, aquel siervo que Dios levantó, que Dios escogió, que Dios eligió para ser el rey de la nación de Israel. Pero estamos viendo cómo fue su paso de un pastor de ovejas a aquel rey, y también no solamente rey, sino aquel salmista, aquel dulce cantor de Israel. Y este es un capítulo muy conocido, no creo que es la primera vez que se lo ha leído, se lo ha meditado aquí en esta iglesia, pero a la luz de la palabra del Señor, quiero que usted se dé cuenta que cuando nosotros estamos de la mano del Señor, podemos ser, como dice su palabra, más que vencedores. Yo creo que todo el mundo desea ser victorioso. Y esto es algo que es propio del ser humano. La gente busca alcanzar metas, busca grandes triunfos en su vida. Pero a la luz de la palabra del Señor, lo que tal vez para el mundo sea el éxito, para el cristiano, como dice el apóstol Pablo, dice, todo lo que para mí era ganancia, lo tengo como basura. Dios desea que usted tenga una vida victoriosa, pero ¿cuál es la definición? Porque para muchos una vida victoriosa puede significar riqueza, logros, reconocimientos, pero quiero decirle que eso es pasajero, eso es efímero. ¿Y cuál debería ser, a la luz de la palabra de Dios, lo que es una vida victoriosa? Una vida victoriosa es aquella que glorifica al Señor. No significa que los logros, las riquezas, los bienes, es algo prohibido para el cristiano, pero eso no debe ser la motivación, la búsqueda. Dejemos a un lado ya tanto las oraciones, Señor, que yo lo consiga esto. En vez de decirle, Señor, que alguien de mi familia o qué sé yo, que alcance esta meta, Señor, que yo sea temeroso, que mis hijos sean temerosos. Porque tal vez usted o sus hijos puedan alcanzar las metas que usted planea, pero si no son temerosos de Dios, mañana usted va a sufrir, va a padecer. Porque ¿de qué aprovechará si el hombre ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué servirá que tal vez el joven alcanzó las metas, llegó a ser un profesional, pero si se apartó, si dejó de creer en Dios, si se fue tras el mundo? ¿De qué? Lo más importante es buscar ser un instrumento para la gloria de Dios. David
hemos visto que empezó como un simple pastor, luego pasó a la corte real como músico en la corte del rey Saúl. Y llegaba el tiempo de la guerra. El pueblo se aprestaba para ir a la guerra. Hermanos, para alcanzar la victoria que anhelamos, debemos seguir el ejemplo de David. ¿Cómo? Resistiendo al enemigo y venciendo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dijo David? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, ese es el eje central que encontramos en la historia de David. David fue un vencedor, pero un vencedor del ejército de Dios. Mire lo que nos dice los primeros 16 versículos, brevemente. Desde el verso 1 al verso 16 dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. Ahí estaba Saúl, los hombres de Israel. Ellos se juntaron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un montón a un lado e Israel estaba sobre otro monte. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce, en su cabeza llevaba una cota de malla, era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero detrás de él. Se paró, dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron los 3 mayores a Saúl. David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Mire, se nos presenta un panorama. El panorama que se nos presenta es que por 40 días ni el ejército de Filistea ni el ejército de Israel se había movido. El único que había salido era Saúl, y que era el filisteo Goliat, y había salido a desafiar al pueblo. El pueblo, ¿cómo se encontraba? Se encontraba acorralado, como la gente dice, entre la espada y la pared. Mire, los días previos a este combate que vamos a ver estuvieron marcados por provocaciones. Los filisteos se reunían a diario para provocar a los israelitas. Y lo que vemos allí, el desafío de
el gigante Goliat era algo muy común en aquellos días. Existe una historia que algunos tal vez lo hayan escuchado o no sé si lo han escuchado, pero hoy esa historia se cree que puede tener ciertos principios históricos. Es decir, aunque esa historia se encuentra en un libro muy antiguo, se cree que tal vez parte de esa historia es algo verdadero. Existía una ciudad llamada Troya y venían unos habitantes de otro lugar, querían conquistar. Por muchos años habían querido conquistar. La ciudad de Troya tenía una dinastía de reyes y entre sus guerreros un príncipe llamado Héctor. Era un hombre de grandes batallas. Era un excelente soldado y un excelente padre de familia. Los enemigos de los troyanos que querían conquistar tenían a un paladín llamado Aquiles. Según la mitología griega, quiero decirle, un mito es algo que no es verdad, pero tal vez como era un excelente soldado la gente llegó a pensar esto. Según la mitología griega, la gente pensaba que este tal Aquiles era hijo de los dioses. Hubo un combate entre el tal Héctor y entre el tal Aquiles. Y Aquiles salió venciendo a Héctor. Supuestamente los troyanos tenían que abrir sus puertas y dejarse gobernar por sus enemigos, pero no hicieron así. ¿Qué hicieron los enemigos de los troyanos? Ahí está la famosa historia del caballo de Troya. Dice que ellos se fueron, hicieron como una especie de un caballo con los restos de los barcos. Los troyanos pensaron que sus enemigos se habían vencido, se habían desesperado, se habían ido. Y pensaron que ese caballo de madera era una ofrenda para sus dioses. Lo que no sabían es que en ese caballo estaban todo el ejército enemigo. A la medianoche, como metieron ese caballo en la ciudad, los enemigos salieron de allí y mataron a todos los troyanos. Y esa fue la famosa caída de la ciudad de Troya. Más allá, si esta historia es verídica como se cuenta, lo que quiero decir es que estas luchas entre dos paladines en aquellos días era algo muy común. Pero mire, el desafío, eran tiempos peligrosos. Usted ya vio las características que nos presentan al gigante Goliat. Un hombre de casi 3 metros. Un hombre que tenía una armadura, se podría decir, humanamente impenetrable. Mire, era un guerrero de la ciudad de Gat. La ciudad de Gat era una ciudad conocida porque ahí vivían los últimos descendientes de los gigantes. Dice que este hombre tenía hasta parte de su armadura. Mire, entre las cosas que presentan dice que el asta de su lanza era como un rodillo. No era un rodillo, era como, se parecía a un rodillo de telar. Su armadura era imponente, tenía un escudero. Era un hombre que parecía un guerrero indestructible, pero a Goliat le faltaba algo. ¿Qué dice? Vuelvo a leer el Salmo número 33, el verso 16. ¿Qué dice? El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Mire, este Goliat le faltaba al Dios soberano. El Dios soberano no estaba con Goliat. Este Goliat perseguía, se burlaba a diario de los israelitas, se burlaba de las situaciones, se burlaba del pueblo de Dios. Pero a este Goliat le faltaba comprender que la verdadera fuerza proviene del Señor. Mire lo que nos dice en el Salmo 18,
el verso 32. Salmo 18, el verso 32 dice así: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dios es el que me ciñe de poder. Hoy nosotros los creyentes tenemos el regalo, tenemos la compañía del Espíritu Santo. Recuérdese que cuando David, después de que fue ungido por el profeta Samuel, ¿qué pasó? Dice que el Espíritu de Dios descendió sobre la vida de David. Recuérdese lo que pasó en el día de Pentecostés. Estaban todos ahí, 120 reunidos, y de repente vino como un fuerte viento. Y dice que todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron investidos de poder de lo alto. Dios, hermano, es el que nos ciñe, ¿de qué? De poder. Por eso usted necesita que, no digo que, qué bueno que un creyente alcance metas. Qué bueno que un creyente se dedique a algo y prospere. No es malo. Pero lo más importante es que él ande conforme la voluntad de Dios. Que ande haciendo la voluntad de Dios. Porque si no, tarde o temprano, todo aquello que prosperó se va a ir abajo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este Goliat parecía indestructible, pero este hombre no confiaba en el Dios vivo y verdadero. Pero cuando usted y yo confiamos en el Señor, mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, capítulo 10. Mire, Romanos 10, el verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10, el verso 11. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire, el pueblo de Israel estaba en un tiempo peligroso, era el tiempo de la guerra. Se apareció este Goliat. Pero el pueblo de Israel estaba lleno de temor. ¿Pero por qué? Por las decisiones que ellos habían tomado. Estas son las consecuencias de las decisiones. El pueblo estaba lleno de temor. ¿Pero por qué? Porque desde la cabeza, desde el rey estaba lleno de temor. La Biblia dice que Saúl tenía una característica que destacaba sobre todos los demás israelitas. ¿Cuál era esa característica del rey Saúl? ¿Cuál era la característica que a Saúl lo hacía sobresalir? Yo creo que el pastor Héctor sí lo sabe, pero los demás, ¿cuál era la característica de Saúl sobre el resto de los demás israelitas? Él era el más alto. Entonces, se supone que ¿quién tenía que ir a la guerra? ¿Quién tenía que...? El más grande. Si el otro era un gigante de 3 metros, vamos a poner Saúl que haya sido 2 metros. Porque dice que Saúl era desde el hombro hasta la cabeza. Desde el hombro hasta la cabeza, póngale 25 centímetros. Póngase que los israelitas, estatura promedio 1,70 m. Entonces Saúl tenía 1,95 m, casi 2 metros. El otro no llegaba a los 3 metros, pero le faltaban 3-4 centímetros para los 3 metros. Pero el que le podía hacer algo de frente era Saúl. Pero Saúl estaba con miedo. Y todo eso, ¿qué pasó? Porque Saúl, recuérdese,
se apartó, desechó la palabra de Dios. Y esas son las consecuencias. Mire, usted o sus hijos o su familia pueden estar un tiempo próspero, pero si ellos no buscan de Dios, de nada va a servir. Se va a acabar. Mire lo que pasó meses atrás en la provincia de Imbabura. Vino ese bloqueo y un mes gente sin poder trabajar. ¿Cuánto habrán perdido? Mire, ¿cuánto habrán perdido? Recuérdese que aquí en la pandemia no fue un mes, fueron meses. Pero ¿por qué usted todavía está? Porque es Dios quien lo sostiene. Y a veces no nos damos cuenta, no somos agradecidos con Dios, que es Dios el que nos sostiene. Pero ¿cuáles son las consecuencias de las malas decisiones? Mire, el pueblo de Israel estaba lleno de temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se había ido del rey. Y la mayoría de los israelitas lo seguían la manera de pensar. Hermanos, no sigamos la manera de pensar del mundo. Recuérdense que, y no digo que está mal, era su deber como israelitas, pero en el pasaje hay un versículo que dice que los 3 hijos de Isaí se enlistaron en el ejército de... ¿Por qué está ese versículo? Porque, bueno, se le ocurrió, no. Lo que quiere mostrarnos el cronista, el escritor de este libro, es que ellos se juntaron. Ellos eran seguidores de Saúl, mas no de Dios. ¿Qué pasó años atrás? Cuando el pueblo también había abandonado a Dios y tenían una guerra con los filisteos. Dijeron, traigamos, pensando que el arca era un amuleto, pensando que, el arca es la presencia de Dios, Dios nos va a apoyar. No, hermano, Dios no nos apoya si usted y yo no caminamos haciendo la voluntad de Dios. Podrá ser que su familia es creyente, podrá ser que usted diezma, ofrenda, pero si usted no le sirve a Dios con temor y temblor, de nada. A Dios no lo compramos. Dios no tiene, como la gente dice, Dios no tiene nietos. Dios lo que quiere tener es hijos obedientes. Hermanos, eran tiempos peligrosos. Cuando usted y yo elegimos modelos humanos, descuidamos lo divino. Cada elección tiene su precio. Cuando nos acercamos a Dios, recibimos su gracia, recibimos su presencia. Por eso, no busque, no digo que no pueda orar, Señor, mira por mi hijo, por mi hija, Señor, tengo este problema. Pero antes de presentar las necesidades materiales, busque, anhele las cosas espirituales. Señor, que yo te pueda servir con temor, que yo sea un verdadero adorador. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón, que mis hijos anden en el temor de Jehová, que no se aparten, y si se están apartando, que reaccionen, que te busquen desde el amanecer hasta el anochecer. Pero había un hombre con fe auténtica. Mire, usted en casa le hace desde el 17 hasta el 58, pero usted conoce, porque es un capítulo muy conocido. Llega David al campo de batalla. Y David tuvo que, vamos a ver la fe de David, primeramente ante el menosprecio, porque llega David, escucha lo que dice el gigante, el desafío del gigante. Y primeramente David dice, ¿y qué se le va a dar? ¿Qué recompensa se le va a dar a aquel hombre que vaya a la guerra? Y ahí le dicen, el rey no le va a cobrar los tributos, le va a dar esto, aquello, qué bueno. Y David, como que ya se estaba entusiasmado, y ahí estaba el hermano. Y dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y le comienza a decir, ya te conozco que tú eres esto y aquello, y lo comienza a menospreciar. Porque David, recuérdese que era el último, el de las ovejas.
el que no lo llamaban cuando había algo importante. Pero ¿cuál fue la fe de David ante el menosprecio? David fue al campo de batalla, llevaba comida a sus hermanos, estaba haciendo lo que su padre le había dicho. Estando allí oye las palabras insultantes del gigante Goliat, y esto le incomoda. ¿Por qué? Porque Goliat no solo insultaba al ejército, sino que estaba insultando al único Dios todopoderoso. El ejército estaba aterrado, estaban llenos de temor por las amenazas. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en la fuerza humana, pero David era quien confiaba en el Señor. Y él comienza a preguntar, y ahí viene el hermano. ¿Pero qué hace David? David no hace caso. David toma una actitud diferente. David no se ofende, no le sigue el mismo rumbo. Recuérdese lo que a veces la gente dice, que para pelear, ¿qué se necesita para pelear? Dos personas. David sabía contra quién era la batalla. A veces estamos peleando contra la persona equivocada o contra quien es equivocado. A veces pensamos que es contra el vecino. No, nuestra guerra no es contra carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales. ¿Cuál era el enemigo allí? No era su hermano. Ahora su hermano, como estaba siguiendo al hombre, estaba siendo un instrumento del enemigo, estaba siendo un obstáculo para que David haga lo que el Señor tenía previsto para aquel día. David no hace caso. ¿Y qué hace David? Él se ofrece ¿a qué? A aceptar el desafío. Mire, el hermano se enojó. Si usted va al verso 28 del capítulo 17 de Primera de Samuel, mire lo que dice el verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, mire estas palabras, yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En otras palabras, has venido de curioso. Pero mire, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Lo que tú estás hablando no tiene razón. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera: ¿qué hace David? Lo ignora. Y quiero decirle una cosa, a veces hay críticas. Mire, toda crítica tenemos que analizarla, sea constructiva o destructiva. Pero si usted sabe que esa crítica no tiene nada que ver, si usted le está criticando por algo que es falso, ignórelo. Pero si usted le está criticando, aunque sea de parte de una persona que no lo mira con buenos ojos a usted, pero lo que le está diciendo tiene algo de verdad, tiene algo de correcto, tiene algo de cierto, coja lo bueno, cambie y siga adelante. Pero si es aquí como lo que le dijo el hermano de David a David: eres un soberbio, has venido de curioso, ignore. Porque David sabía que no había venido con eso, él había venido porque el Padre lo había enviado. Si usted se percata, David había dejado a alguien cuidando de las ovejas. Y va. Y más adelante, él toma el desafío. Y luego viene el desafío, la fe frente al gigante. Pero antes de eso tiene que enfrentarse ante el rey, porque el rey también lo quiere desanimar. El rey también lo comienza a menospreciar. Le dice: tú eres un muchacho, el otro es un hombre de guerra. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que hace David? Se recuerda lo que había hecho su Señor. Mi rey,
Mire, yo soy un simple pastor de ovejas, pero cuando he estado cuidando las ovejas del rebaño de mi padre, en muchas ocasiones venía el oso, venía el león, y yo iba tras aquel animal, tras aquella bestia. ¿Y qué hacía? Lo quitaba. No sé si usted hoy día escuchó en las noticias, pero algo que me llamó la atención. En la ciudad de Durán, creo que fue esto, en el cantón Durán, en una camaronera se había metido un tremendo cocodrilo. Casi era un cocodrilo como de unos 2 metros o más. Entre algunas personas que ya saben de esto, que pertenecen a una entidad de la policía, pero que tienen que ver con los animales, fueron y lo cogieron, lo llevaron, lo sacaron de allí. Mire, para un cocodrilo, ¿entre cuántos? Y David, solo con las fuerzas del Señor, se enfrentaba ante lobos, leones y osos. Porque él sabía a quién le servía. La fe de David fue probada frente al gigante. Saúl quería que el joven se ajustara a sus principios y esto no funciona muy bien. Él insiste que se ponga la armadura. Hermanos, más adelante David utilizó la armadura, pero en aquel momento David no sabía, no se acoplaba. Él no se encontró cómodo porque la armadura la encontraba pesada, difícil de moverse. Más adelante, como le digo, David va a utilizar esa clase de recursos, pero en ese momento no formaban parte de su vida. Y ante los desafíos, Dios nos usará como Él desea. Solo necesitamos seguir su guía y andar conforme su voluntad. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo capítulo 25, en el verso 4 y 5, que son versículos muy conocidos. Dice así: muéstrame, mire, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Mire, esto de muéstrame, de enséñame, vemos la humildad de alguien que entiende que él es incapaz, pero reconoce la capacidad de Dios y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Mire, no sé si en su Biblia tiene un subtítulo en este salmo, pero aquí en este salmo dice: David implora, mire, primeramente dirección, implora, ¿qué más? Perdón, y de implora protección. Y vemos a David que le dice al Señor: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti que he esperado todo el día. A veces oramos y queremos que al instante las cosas se resuelvan. David no solamente esperó días, a veces le tocó esperar meses y años para lo que Dios había dicho se cumpla en el tiempo de Dios. Pasaron muchos años desde que fue ungido en la casa de su padre hasta que llegó a ser rey, no solamente sobre la tribu de Judá, sobre todo Israel. Pero la promesa de Dios se cumplió en el tiempo. ¿Por qué? Mire, David en el campo de batalla, ¿qué hace? Se quita la armadura. Va a un arroyo, recoge 5 piedras y con su honda fue al encuentro. Quiero que vayamos nuevamente al capítulo 17 de 1 Samuel y vayamos al verso 40. Porque ahí lo vamos a ver a David. Dice que David toma el cayado en su mano, escoge 5 piedras lisas del arroyo, las pone en el saco pastoril, mire. En el saco pastoril era en ese momento su armadura. ¿Cuál era? Las de un pastor, un simple pastor de ovejas. Dice que en el zurrón que traía, dice, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante. Y cuando el filisteo lo miró, vio a David, lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y mire las palabras del filisteo: ¿soy yo perro
para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Mire, pero quiero decirle que los insultos del gigante no atemorizaron. No atemorizaron. El gigante Goliat como que se ofende, porque tal vez él esperaba a Saúl y le mandan a un muchacho de tal vez unos 16, 17, 18 años. Él es un hombre experto en la guerra y le mandan un simple muchacho, como que dicen, bueno, para ti, el más débil de nosotros te va a destruir. Pero ese era el único que tenía ese pensamiento, era David. Porque David sabía que él no las tenía las de perder. Él sabía que el que tenía las de perder era el gigante. Porque el más gigante de los gigantes es Jehová de los ejércitos. Hermanos, fe frente al gigante. Dice que David, ¿qué hace? Él convencido declara su confianza en el nombre del Dios Todopoderoso. Mire lo que nos dice el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y usted ya conoce el desenlace. Dice que David corrió primero a la línea de batalla, sacó la piedra y se la tiró. La piedra fue clavada en la frente del hombre. El hombre no cayó para atrás, cayó para adelante. David corre, coge la espada y lo remata cortándole la cabeza. Pero ¿qué es lo que pasó allí? El Señor entregó al gigante en las manos de David. Goliat fue derribado por una piedra dirigida directamente a su frente. Le cortaron la cabeza con su propia espada y el enemigo fue derrotado. Ese día dice que los israelitas persiguieron a los filisteos. Dios le dio una gran victoria. Ese día los israelitas y los filisteos aprendieron más sobre el poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque había confianza absoluta en el corazón de David. Él tenía confianza absoluta en Dios. Fue la confianza de David la que marcó la diferencia. David conocía sus debilidades, pero él tenía plena confianza en que Dios estaba con él. Y esto demuestra la profunda fe, la calidad de su relación con el Señor. Hermanos, a lo largo de nuestro caminar nos vamos a encontrar con varios Goliat, con varios gigantes. Hay momentos en que la adversidad nos va a acechar y parece que nunca va a desaparecer, pero no nos desanimemos. Porque así como el Señor estuvo con David, estará con nosotros. Recuérdese que en el mensaje pasado acerca de la historia de David, el versículo era: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré. Hermanos, el Señor está con nosotros. Pero usted sabe que el cristiano tiene su batalla contra el mundo. Quiero leer 2 versículos. Tengo algunos versículos, pero por el tiempo quiero leer 2 versículos para terminar este mensaje. Mire lo que nos dice Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. El que encuentre de lectura. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impietosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Mire, a estos evita. Las batallas del creyente son diferentes a las batallas del mundo. Hay ocasiones, el pastor Héctor enseñaba días atrás, en la que el creyente tiene que ¿qué? Que huir. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermano, cuando el Señor nos manda a huir, nos manda a salir, nos manda a dar un paso atrás a nuestra manera de pensar, somos cobardes, no. Pero cuando Dios nos dice, avanza, avancemos. Lo que le quiero decir es que lo que tenemos que hacer es meditar la palabra de Dios y ponerla por práctica. El Señor muchas veces nos va a decir, está quietos y conoced que yo soy Jehová. Pero estar quieto no significa que, bueno, pongo una hamaca en la casa y me pongo allá a mecer, estar quieto. No, estoy en la casa, estoy orando, o tengo que trabajar, voy a trabajar y sigo orando. Tengo que hacer mi vida diaria, pero tengo que hacer lo que Dios me diga. Yo no voy a resolver el problema, se lo he entregado al Señor. Mientras tanto, si tengo que trabajar, tengo que ir a trabajar. Si tengo que ir a estudiar, tengo que ir a estudiar. Si tengo que ir al culto, voy al culto. Continúo sirviéndole al Señor y estoy esperando en que el Señor resuelva el problema. Si viene la enfermedad, si viene la peste, si viene el hambre, si viene el peligro, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. El Señor nos dice, huye de la fornicación. Tenemos que huir, tenemos que apartarnos, tenemos que santificar nuestra vida, porque hoy el cristiano tiene luchas. Y usted personalmente tiene sus luchas, pero de una manera general, ¿cuáles son las luchas de hoy del cristiano? Mire, hoy hay un relativismo moral y religioso. Ay, no, queremos quedar bien con todos. Entonces, ay, no me puedo identificar como cristiano. O, ay, mire, eso para usted puede ser malo, pero para mí no es malo. Hoy estamos viviendo un relativismo moral. Que tal vez para usted eso pueda ser malo, pero para mí no es malo. En los países que se llaman del primer mundo, vaya a los países de Europa, usted se va a quedar sorprendido, porque las drogas la venden tranquilamente. Usted puede llegar a países donde usted va a encontrar dulces, galletas, pasteles hechos con drogas. Y para ellos es lo más natural. Y hay gente que hace turismo por ir a conseguir eso. Y Ecuador quiere imitar eso. Queremos imitar. Ay, no, el matrimonio igualitario. ¿Qué es eso de matrimonio igualitario? Eso se llama aberración. Porque el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Lo demás es cosa que el mundo se inventa. Hoy vivimos un relativismo moral y a veces los creyentes no queremos hablar. Hermanos, profundicemos en nuestra relación con Dios, en el estudio bíblico, en una correcta comprensión de las creencias bíblicas, de lo que nosotros creemos. ¿Por qué creemos? ¿Por qué decimos que el aborto es malo? ¿Por qué decimos que la homosexualidad es pecado? Porque va a venir alguien, no, eso no es malo. Porque hoy a lo malo se le dice bueno. Para la gente ya no existe lo correcto y lo incorrecto. Hoy vivimos en un peligro de un mundo virtual. Usted puede ser engañado fácilmente. Hoy tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, aún de aquellos que dicen ser supuestos cristianos, porque no todo el que me dice Señor, Señor.
Hoy el uno tiene una postura de aquí, el otro sigue a tal. Hermanos, sí, podemos tener ciertas posturas, pero la mayor postura tiene que ser la postura bíblica cristocéntrica. Cuando vamos a la Escritura y cuando somos humildes, mire lo que decía el salmista que ya leímos: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Ay, no, es que yo tengo un doctorado en la universidad de tal, es que yo he seguido a tal maestro bíblico. El maestro de los maestros hoy dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Gracias a Dios por los grandes hombres que Dios ha levantado, pero ninguno de ellos es infalible. Pero Cristo, Él hablaba como quien tenía autoridad, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy se ha trivializado la sexualidad, hermanos. Mire, hace poco, gracias a Dios, aún se hizo público porque se llegó a saber que uno de estos asambleístas, o que era parte, llegó hasta ser enjuiciado, o se le llegó a saber que él parece que había abusado de una menor. Pues este hombre que estaba en la asamblea, él y su grupo, y usted tiene que saber quién es su grupo, estaban apoyando que si un hombre, le dice a la niña de 11, 12 años: oye, ¿quieres tener conmigo relaciones? Y si la niña, porque el otro le engaña o por cualquier cosa, dice sí, el hombre tranquilamente puede hacer y deshacer y no hay problema. Eso se llama pedofilia, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero como hoy se ha trivializado la sexualidad, ¡ay no! Es que ahora hay gente que dice: yo no tengo género, yo nací sin género. No soy ni hombre ni mujer. Ya no se creen ni seres humanos y queremos que eso entre a nuestras vidas. ¿Les parece muy correcto? Hermanos, tenemos que estar dispuestos a luchar con estos gigantes. ¿Y cómo luchamos? Con la palabra de Dios. Tenemos que estar puestos toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la arma que tenemos que utilizar? ¿Para qué? Para contrarrestar al enemigo. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero tenemos que tener puesto el casco, el yelmo, el escudo. Tenemos que estar con el cinturón. Es decir, tenemos que tener puestas todas las herramientas, todos los instrumentos, toda la armadura que el Señor nos ha dado. Porque en la vida cristiana podemos disfrutarla verdaderamente. Podemos disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Hermano, la sexualidad, las relaciones sexuales fueron algo que Dios le dio al ser humano. ¿Para qué? Para que lo disfrute en pareja. Pero el enemigo quiere destruir eso. La Biblia dice, creo que es en Proverbios creo que es en Proverbios, que dice: gózate ¿con quién? Mire, un gozo, el tiempo, la relación íntima o salir, la relación matrimonial tiene que ser para disfrute. Pero hoy, hermanos, aún en matrimonios cristianos se están practicando cosas que van contra la naturaleza. Por eso la Biblia dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Si usted pone los principios bíblicos, hermano, no necesita salir a marcha. Vamos a salir a una marcha porque queremos ir contra esto del matrimonio igualitario. ¿De qué sirve si a veces en muchas familias cristianas no se aplican los principios bíblicos? Pero si usted aplica, si usted vive, si usted le enseña a sus hijos, mañana así le quieran enseñar cualquier basura en la escuela, en el colegio, en la universidad, él va a decir: discúlpeme, profesor, discúlpeme, profesora. Usted podrá tener su manera de pensar, pero yo tengo la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y lo que usted está diciendo está contra la naturaleza de Dios, contra los valores éticos,
Porque hoy ya no se habla de ética, ya no se habla de valores y principios. Y antes decía, rescatemos los valores, pero si hoy los mismos educadores quieren enseñarles cosas nocivas a los muchachos. Y a veces pensamos, ¿y cómo vamos a poder si el Estado quiere meter? Hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos que vivir la palabra. Hermanos, ¿cuál es el consejo? Huir de las fornicaciones. Buscar, el varón tiene que buscar al debido tiempo una relación matrimonial. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Si el hombre dice que no tiene don de continencia, pedir al Señor. Y si Dios le ha dado don de continencia, alabado sea el Señor. Pero hermanos, la palabra es la herramienta para vencer a todos estos gigantes. Mire, a lo largo de nuestra vida enfrentamos desafíos como David. Sí, usted y yo vamos a enfrentar desafíos, pero si confiamos en el Señor, si andamos en su camino y no dudamos, seremos bendecidos, vamos a ganar las batallas. No importa la magnitud de nuestros problemas, no importan nuestras capacidades humanas, porque nuestras capacidades humanas son insuficientes. Son insuficientes ante las trampas del enemigo. Pero cuando dejamos que el Espíritu nos guíe, sin duda vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas y vamos a celebrar con alegría, tal como David, un vencedor del ejército de Dios. Amén.